direccional. Derivada direccional. Listo. Bien, a ver un poquitito que veamos. Para conocer el cambio máximo. Es, por ejemplo, la dirección máxima, ¿no? Es el cambio máximo. El cambio máximo que una cierta superficie sufrirá en una determinada dirección, sufrirá en una de determinada dirección. ¿Cómo se utiliza? La derivada direccional, coma, definida como. Ahora esta derivada direccional es así, derivada de la función respecto de ese, mira, del espacio, ¿no? Fíjate, no es del tiempo. Es igual a un vector unitario U, le vamos a llamar así, multiplicado, miren, escalarmente, por el gradiente de la función, ¿no? No te olvides que el gradiente de la función es otro vector, así que vamos a aquí un producto escalar. El gradiente no es nada más que, miren, una función. Multiplicado con eso, con el vector unitario que tenemos que encontrar, si es que no nos dan, o nos dan 2 puntos, ¿no ve? Hacemos esto y tenemos, fíjense, el cambio máximo que una superficie sufre en una determinada dirección, ¿no? Cuando hablan de una determinada dirección, nos van a dar unos puntos, ¿no? A ver, hagamos un ejemplo. Ejemplo. Calcular la derivada direccional. Esto es concreto, ¿sí? Esto es así al grano. Calcular la derivada direccional. Oh my God. Cara, justo se pone a grabar en ese momento. Sí. Inge, una consulta. ¿Qué significa DS en el denominador? El espacio, el área, ¿ya? O sea, el espacio recorrido, no es el tiempo, ¿no? Porque a veces pensamos que cuando relacionamos rapidez, ¿no ves? Rapidez de cambio, ¿no ves? Es en el tiempo, ¿no ves? En este caso es en el espacio, ¿no? Que sea como aquí, ¿no? Grados Celsius en centímetros, ¿no ves? Así, ¿no? Sobre centímetros, ¿ok? Una derivada direccional de nuestra función va a ser así. F de x, y igual 3x cuadrado menos 2y cuadrado. Listo. En menos 1,3. En la dirección que va
No, esto lo borraremos ya. A ver, en la dirección que va desde un punto P menos 1,3 hasta un punto Q, Q. 1,-2. Listo. En realidad no es igual. Es un punto. Listo. Ahí está. ¿No? Graficaremos. No son números grandes, así que ya es suficiente eso. Ya es suficiente eso. Supongo. ¿No? A ver, aquí pondremos caramba. X, Y. 1, 2. Supongo que es suficiente. 1, 2, 3 aquí. 1, 2, que sea un menos 1, menos 2, veremos. Punto 1, P1, menos 1, 3. ¿No? Estamos yendo desde menos 1. Aquí está menos 1. 3, 1, 2, 3. 3, ¿no? Más o menos desde aquí, ¿no? Hasta 1, 2. 1 positivo y 2 negativo. Menos 2 negativo, ¿no? Menos 2. Aquí está. Este es el punto P y este es el punto Q, ¿no ve? Entonces dice que desde aquí hasta aquí hay un vector. Aquí está, ¿no? Hay un cuerpo. ¡Ay, caramba! Ahí está, ¿no ve? Entonces estamos yendo de P a Q. Es el origen, es el final, ¿no ve? Y a este P a Q le vamos a llamar un vector llamado B. ¿Listo? El vector B, aquí te lo voy a poner. El vector B. Listo. Le voy a borrar estas cosas que no nos interesan. ¿No? Ahí está. Ahora bien, tengo el vector B. Necesito encontrar el vector U. El vector U es un vector unitario de este vector B. No necesito conocer todo el vector B. Así que voy a calcular un vector unitario así chiquitito. ¿No? Ahícito. ¿No? Que está apuntando en la misma dirección que Q. Y a este vector unitario lo vamos a conocer con la letra U. ¿No ve? Es lo que vamos a hacer. Pero primeramente necesito calcular el vector P. ¿No ve? El vector B. Bien, ¿cómo calculamos el vector B? Pues el vector B no es nada más pues que el punto Q menos el punto P, ¿no ve? La resta, ¿no? Es el punto Q menos el punto P, ¿no ve? Ahí está. Le puedo poner una flecha aquí para decir la distancia, el segmento de recta, ¿no? Entre el punto P y el punto Q. El punto Q, ¿quién es? Es 1 menos 2. ¿Dónde está el lápiz? 1 menos 2 menos el punto P es menos 1, 3. Menos 1, 3, ¿no? Ahí está el punto P, B. 1 menos menos 1 es 2, ¿no ve? Menos por menos da más, 1 más 1 es 2. Es un vector, así que por lo tanto va a tener I, ¿no? Ahora aquí tengo menos 2 menos 3, pues es menos 5, J, ¿no? Ahí está el vector B. Puedo sacarle su módulo, todo lo que quiero. Es más, le voy a sacar, ¿no? Necesito conocer su módulo.
¿no? Así que va a ser 2 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. ¿No ve? Esto es 4, 25, 29. Raíz de 29. Ahí está. ¿No? Tengo su módulo. ¿Cómo sacamos el vector u? Fíjense, ya tengo el vector b, ya tengo su módulo, a veces raíz de 29. Ahora, ¿cómo sacamos el vector u? El vector u no es nada más que al vector b dividido sobre su módulo, ¿no? Eso es, ¿no? A este vector b dividir sobre el tamaño que tiene para que sea un vector chiquitito. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Es 2 y menos 5j dividido raíz de 29. ¿No ve? Ahí está. Eso significa que esto es igual a 2 sobre raíz de 29 en i menos 5 raíz de 29 en j. Listo. Este es el vector O. Este vector chiquitito es esto. Fíjense, es al vector dividido sobre su tamaño, que es grande, ¿no? Así que siempre este número va a ser pequeño, siempre va a ser un número pequeño. Y si le saco su módulo a este vector, me debe dar 1, porque es un vector unitario. Si no me creen, háganlo. Pónganle raíz de 2, raíz de 29 al cuadrado más raíz de 5, raíz de 29 al cuadrado en raíz, les debe dar 1. ¿Ya? Bueno, aquí ya tengo entonces el vector u. Ya tengo esto. Bien, lo que nos falta calcular es el gradiente, ¿no ve? Calculando el gradiente. Calculando el gradiente. ¿No? Para nuestro caso va a ser derivada de f respecto de... Derivada de f respecto... Ah, no, perdón. Sí, pues el gradiente estoy sacando. Así nomás. Todavía no estoy sacando la derivada direccional, ¿no? No es nada más que la derivada de la función respecto de x en y más la derivada de la función respecto de y en j. ¿No ve? Eso es para nosotros. Entonces, ¿esto qué va a ser? La derivada de la función va a ser derivada de la función respecto de x. ¿Dónde está nuestra función? Aquí está. 3 por 2, 6x. 6x en y menos 2 por 2, 4y en j, ¿no? 4y en j. Ahí está. Fíjense, se ha vuelto un vector, una función vectorial, ¿no? Donde una función está apuntando ahí y otra función está en j. ¿Ok? Bien, reemplazando en el punto... En el punto... Voy a borrar esta parte de la pizarra. Listo. Reemplazando, a ver, esto lo voy a botar allá porque necesito ver la derivada funcional en el direccional. Ahora voy a reemplazar, por ejemplo, en el punto final, ya, porque se supone que quiero ir del punto, no, en el punto inicial. Reemplazando en el punto inicial, reemplazando en p igual a menos 1,3, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? La derivada direccional en el punto menos 1,3, el gradiente. Va a ser 6 por menos 1 en i, ¿no? Menos 4 por 3 en j. Esto es menos 6 en i y menos 4 por 3, 12 en j, ¿no? Menos 12 en j. Listo. Fíjense que ya tengo ahora la derivada, el gradiente en el punto de inicio. En el punto de inicio. Bien, ya tengo entonces. Ya tengo el gradiente y ya tengo el vector unitario.
¿no? Ahora hago recién la derivada direccional. Entonces, la derivada de la función respecto de C será U por gradiente de F, ¿no ve? Esto es gradiente, ¿no? Es un vector, fíjense, ¿no? Fíjense que el gradiente es el vector, no la función. Entonces va a ser U, ¿dónde está su? Aquí está, 2 raíz de 29, 2 raíz de 2 raíz de 29 en I, menos 5 raíz de 29 en J, multiplicado escalarmente por menos 6 en I, menos 12 en J. Listo. Ahora, ¿esto cuánto es? Esto va a ser 2 por 6, 12 negativo, menos 12 raíz de 29. ¿A ver? Como es un producto escalar, más, ¿no? Ya no son vectores, ¿no? Ahora este con este, ¿no? 5 por 12, 50, 60, ¿no? 60 raíz de 29. Pero es menos por menos da más, está bien. Más 60 raíz de 29, ¿no? Ahora aquí le hacemos el cálculo, ¿no? Porque puedo sumar, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto es esto? Esto es menos 12 raíz de 29, estén haciendo con su calculadora, más 60 raíz de 29. Esto es, bueno, yo saco así, un número directamente, ¿ya? 8,91, ¿no? 8,91, ¿no? Bueno, no sabemos de qué se trata esta función, ¿no? No sabemos si es temperatura, algo, ¿no? Pero este es la variación de la función en S. ¿Ya? Ahora, a ver, veremos. Suponiendo que esta función es en centímetros. ¿No ves? Centímetros, centímetros. Cuando hemos hecho esto, esto va a ser obviamente un vector medido en centímetros. ¿No ves? En centímetros. El tamaño. Es un vector unitario, bueno, es 1, pero tiene unidad de centímetros, ¿no? 1 centímetro, ¿no? Aquí sería de centímetros. Aquí al hacer esto, la función respecto de x, fíjense, esto es la función en centímetros sobre eso. O sea, esto va a seguir siendo centímetros, ¿no? Es la función, simplemente le hemos hecho la variación. Centímetros. ¿No ven? Aquí, ¿qué tenemos? Este es un punto medido en... Aquí, ¿qué es? Esto por esto, es centímetros por centímetro. ¿No ve? Porque la U nos da centímetros. La derivada direccional nos da centímetros. Centímetro por centímetro, centímetro por centímetro, sería centímetro al cuadrado. Entonces sería, pero dividido, no te olvides que aquí está dividido sobre su vector unitario, ¿cuánto? Su vector unitario es centímetros. Para mí la función es así. Es, digamos, no sé qué, es que no sé qué ponerle. Como función no nos da, ¿no ve? O sea, no sé qué ponerle, o sea, la verdad, no sé. Temperatura, no sé, ¿no? Una unidad vamos a inventar aquí. Grados Celsius sobre centímetros, ¿no? Esa es la verdad, porque no puede ser centímetros al cuadrado, sería aceleración, ¿no ve? ¿No? No puede ser eso. Entonces, esa es la unidad que te puedo poner, ¿no? Pero el procedimiento, fíjate, es así, ¿no? Para aplicar la derivada direccional necesitas 2 puntos, inicial y final, ¿no? Entonces, primeramente calculas el vector B, el vector entre los 2 puntos, P y Q, o digamos que te dan, ya está. A ese vector le sacas su vector unitario,
porque necesitas tener un vector unitario en la dirección de donde se está propagando, ¿no? Una vez que tienes el vector unitario, calculas el gradiente. El gradiente es el cambio, ¿no ves? Es la rapidez de cambio, ¿no? Aquí está la rapidez de cambio. No, la verdad que aquí no le pondremos unidad. ¿Sí? Nos podemos equivocar. ¿Ya? No. Dependiendo del problema, aquí tendrá ciertas unidades. ¿Ya? Ciertas unidades. Así que mejor no pondremos unidades. ¿No? No te olvides que esto es la derivada de rapidez de cambio. Entonces, cuando das la rapidez de cambio por el vector unitario, tienes que llegar a un número porque se supone que es un producto escalar. Fíjate que esto no es vectorial, ¿no? Y entonces, obviamente, en este caso es la función que digamos es grados Celsius por centímetros, ¿no? ¿Cómo se está moviendo? No puedo decir ni siquiera centímetros al cuadrado, ¿no? Porque está en una dirección, ¿no? En una dirección está. No se está moviendo en un... Si bien es un plano lo que hay aquí, pero es en una dirección en ese plano, ¿no? Así funciona la derivada direccional. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna duda, algún comentario? Y Esto de que la unidad está... Sí, podría graficar el gradiente, el gradiente de la función respecto de P, para tener más o menos una idea de cómo es. el gradiente. ¿Cuál? Esto. Cuando reemplaza a P en el Esto. gradiente, ese mismo. Esto, ¿no ves? Tú dices, bueno, graficaremos. Sí, sí, sí. Eso. Ya, a ver, graficaremos. Dice menos 6. A ver, estudiaremos nuestra escala. Menos 6 y menos 12. Menos 6. Va a ser por aquí. Y menos 12. Va a ser por aquí. Bueno, por ahí digamos, ¿no? Lejos está menos 12, ¿no ve? Entonces, digamos que menos 6 estaba, menos 6 en X. Digamos que esto es menos 6 en X. Menos 6 en X. Y digamos que por aquí está menos 12 en X, ¿no ve? ¿No? Ahora, ¿qué nos dice ese punto? Ya. ¿Sabes qué nos dice este punto? Que la derivada, el gradiente, que nos está calculando la máxima dirección, ¿no ve? Debía ser así. Debía ser así, ¿no ve? Así debía ser. Del punto P a este punto. ¿No ve? Así debía haber sido como en el problema anterior. Así. Yendo más a este punto. ¿No? Yendo más a este punto. ¿No? Pero en el problema nos están haciendo calcular la rapidez de cambio entre este punto y este punto, nos está haciendo. ¿No? No se está haciendo calcular hacia dónde apunta más la dirección, ¿no? Sino simplemente era hacer un gradiente nomás, ¿no? Ya está. En este problema nos está haciendo calcular la dirección, la derivada direccional, la rapidez de cambio desde el punto P hasta el punto Q. Podría haber dicho desde el punto P hasta el punto R, ¿no? ¿Cómo se está moviendo? Entonces vemos en este dibujo que esta no había sido, digamos, la máxima dirección, ¿no? Había sido otra la máxima dirección, ¿no? Había sido otra, donde podría ir más rápido. Pero en el problema nos dicen entre el punto P y entre un punto Q cualquiera. Podría haber sido entre el punto P y un punto S aquí, ¿no? Si bien la derivada direccional nos dice que físicamente hablando la rapidez es hacia abajo, es hacia menos 6,12, pero la rapidez que nos piden es hacia allá. Y para esto estamos aplicando la derivada direccional. La derivada direccional. ¿Me entiendes? Sí, entendido. Una cosa es calcular la máxima dirección,
Ya, perfecto. Hagamos un gradiente. Tan, 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 listo. Otra cosa es que nos digan cuál es la derivada direccional entre el punto P y el punto Q, ¿no? Entonces ahí es otra cosa, ¿no? Bueno, mira, es hacia allá, es hacia allá, es hacia allá, ¿no? Y lo que estoy calculando es esa derivada direccional en esa dirección, ¿no? ¿Ok? Bueno, espero que hayamos captado. Sí, pero no es difícil esto, ¿no? Miren, son cálculos básicos. Es más fácil que hacer máximos, mínimos y todo, ¿no? Bien, hagamos otra función. Ahora ya está medio suave nomás ya la cosa, no está tan difícil ya. Eh, divergencia. Divergencia. ¿Ya? Bien. Eh, ahora fíjense que es al revés. Si f de r, así voy a escribir, es una función vectorial de variable vectorial. Es una función vectorial de variable vectorial. Vectorial. De R3 en R3. Y posee derivadas parciales y posee derivadas parciales, coma, entonces la divergencia de la función f de r le pondremos así. Ahora vamos a hablar así. La divergencia de f. Así. ¿Listo? No, fíjate que f ahora es un vector. Y la divergencia y el gradiente sabemos que es un vector. El hacer entonces un producto escalar entre el gradiente y una función vectorial, que se llama la divergencia. ¿Listo? Y bueno, conocemos nosotros el gradiente, ¿no ve? Es y por la derivada respecto de x más j por la derivada más j por la derivada respecto de y más y jk por la derivada respecto de z. ¿No ve? Ahí está. Producto escalar, ¿no? ¿De quién? De la función f de r. Y la función f de r es un vector. O sea que va a tener una componente 1 en i, más una componente 2 en j, más una componente 3 en k. ¿Listo? Por lo tanto, hacer una divergencia es derivada de la función 1, ¿no ve? Respecto de x en y más la derivada de la función 2 respecto de y en j y más la derivada de la función 3 respecto de z, x y z en k. ¿Listo? O más propiamente, podríamos decirlo así.
f de x en y, ¿no ve? Esta otra nomenclatura, más f de y en j, más f de z en k, ¿no? Pero en fin, cualquiera de las dos es hacer una divergencia. ¿Listo? Entonces, una divergencia es hacer un producto escalar de dos vectores, el vector gradiente y el vector función, ¿no ven? La función vectorial. Como consecuencia de eso es la derivada de la función 1, mira, componente a componente, ¿no? Y a esta componente se supone que debe estar a varias variables, ¿no? Pero me dice solamente respecto de x. A esta otra componente que debe estar de varias variables, x y z, que sea, solamente me dice respecto de y, ¿no? Y a esta otra solamente respecto de z. Y fíjate que es un vector. No, perdón. Cuando hago un producto escalar, aquí hay un pequeño error. Un pequeño error. Cuando hago un producto escalar, es una suma. Así que chao vector, chao vector, chao vector, ¿no? Chao vector, chao vector y chao vector. Es una suma. Van a disculpar. Es una suma, ¿no? Y se va a convertir en una suma. Más, ¿no? Esta cosa que es esto. Más, ¿no? Entonces, fíjense, esta función vectorial se va a convertir en una función escalar, ¿no? Es lo que tenemos. ¿Ya? A ver, hagamos un ejemplito básico. No es difícil por si un caso. Entonces, no estás fuera de aquí. Simplemente es multiplicar, derivar y multiplicar, ¿no? Nada más, ¿no? Aplicar a la función y ya está. ¿Qué quiero? Ejemplo. Calcular la divergencia de una función vectorial. De variable vectorial. La función es así. 3 x cuadrado y cuadrado en y más 4 y z en j y más 2x más z cuadrado en k, ¿no? Ahí está. Fíjense que es una función vectorial, tiene su y, su j y su k. Para nuestro caso, esto sería f1, esto sería f2 y esto sería f3, ¿no? Por lo tanto, dice que debemos hacer simplemente esto, ¿no ve? O esto, cualquiera. Entonces, la divergencia será, ¿no? Derivar esta función respecto de x. Derivar esta función respecto de x. 3 por 2, 6x y cuadrado. 6x y cuadrado, ¿no? Listo. Más, ¿no? Derivar esta función respecto de y. Derivar esta función respecto de y. 4z.
4z más derivar esta función respecto de z, ¿no? Aquí tengo z, 2z. Y listo el pollo. Está bien, ¿no? 4xy cuadrado y z, sí, perfecto, ¿no? 3 por 2, 6xy. Aquí derivo z, me queda, me queda 4z. Y aquí derivo z, me queda 2z, ¿no? Listo. Eso es hacer una divergencia, ¿no? Transformar una función vectorial en una función escalar. Esta función se maneja bastante en, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando han hecho física? ¿Han hecho física 2 ya? Sí, ¿no ve? ¿O todavía no? No. Todavía no, bueno, no importa. Pero recordando, digamos, de colegio, ¿no? Ustedes saben que una carga positiva, su campo eléctrico está saliendo, ¿no ve? Como una fuente, sus líneas de campo eléctrico, ¿no ve? Están saliendo. ¿No ve? Ahí está. Están saliendo. Así. Lo voy a dibujar harto, miren. Están saliendo. Son flechas que están saliendo hacia arriba. Hacia afuera, ¿no? Son flechas, ¿no? Entonces son flechitas. ¿No? Ahí está. Son flechitas. Que están saliendo ahí hacia afuera, ¿no? Ahí está. Fíjense que en el cerca a la carga, ¿no? Fíjense que estas líneas de campo eléctrico están bien juntitas, ¿no? Están bien juntitas. Por eso es de que hay mayor intensidad de campo eléctrico cerca de la carga. Pero a medida que te vas alejando, mira, las líneas se van separando, ¿no? Están divergiendo. Se están yendo cada uno por su lado, se están separando. Y a medida que te vas separando, la intensidad de campo eléctrico disminuye, ¿no? Fíjate que eso se llama divergencia. Y hay un teorema de Gauss, que dice que la integral, cuando llegue en física 2, ¿no? Que la integral del campo eléctrico multiplicado escalarmente, miren, por la diferencial de superficie, una superficie que tú te creas acá, siempre es igual a un resultado, ¿no? A la carga neta que aquí está, dividido sobre su cero. Mira, aquí se utiliza la divergencia. Una de las aplicaciones de la física está aquí. Y que básicamente significa, su significado físico significa que se están separando, ¿no? Se están separando estas cargas. ¿Ok? En concreto. Y obviamente la otra interpretación es de que una función vectorial te convierte en una función escalar. Y tú sabes que si tú tienes una función escalar, puedes convertir en una función vectorial, ¿no ve? También. ¿Ok? ¿Se entendió? Esto se llama por la ley de Gauss. Cuando hagan esto van a ver la ley de Gauss para el campo eléctrico y la ley de Gauss para el campo magnético. ¿No? Ley de Gauss. Esto es para el campo eléctrico y esto es para el campo magnético. ¿Se entendió? Facilito, ¿no? Hagamos un rotor. Y la tercera aplicación que tienen estos diferenciales, estos operadores, se llama el rotor o también llamado el rotacional, ¿no? Como su nombre dice, rotor, rotacional, ¿no ve? Ya está. Entonces, una rotacional, para que podamos calcular eso, tenemos que decir lo siguiente. Si la función f de r
es una función vectorial de variable vectorial. Es una función vectorial de variable vectorial. También puede ser de R3 en R3, ¿no? Y posee también derivadas parciales. Coma, entonces el rotor se define como el rotor, también se le conoce como ROT de F, ¿no? Es igual a ahora un producto vectorial de dos vectores con nuestro gradiente. ¿Ya? Y esto ustedes saben que no es nada más que un determinante, ¿no? Un determinante. En la primera columna, en la primera fila siempre están los vectores unitarios. En la segunda fila están las derivadas, o sea, el gradiente, ¿no ve? Derivada respecto de X, derivadas respecto de Y, derivadas respecto de Z. ¿Listo? Y en la tercera fila está la función, ¿no? Que en este caso es la función f de x. No es todavía la función f de x, es la función f1, ¿no? A ver, ¿dónde está mi borrador? Es la función f de x, significa derivada, ¿no? f1, se supone que es la componente 1, f2 y f3, ¿no? Esto es el rotor. ¿No? Ahora, a ver, hagamos esto. A ver, vamos a recorrerte un poquitito aquí. Listo. Bien. ¿Esto qué es? Sabemos nosotros que agarramos Inge, que perdón que lo interrumpa. no, Lo que hicimos en divergencia es 6xy cuadrado más 4z más, 2z. más 2z. Eso es el gradiente, ¿no es cierto? Es el gradiente. Lo que hemos calculado. Aquí podemos sumar inclusive, mira, 4 más 2, 6. Aquí tendríamos 6x por y al cuadrado más 6z. Sí, Y no deberíamos haber multiplicado por la función, porque solo sacamos el gradiente. claro, hemos multiplicado. Al hacer esto estamos multiplicando, mira. Aquí está el signo de multiplicación. Aquí está el operador nabla y aquí está la función. El hacer este producto escalar nos lleva a este resultado. Mira, este es un vector, este es otro vector. Sabemos que el producto de dos vectores en forma escalar nos va a llevar a un escalar, ¿no ve? Mira, no hay vector unitario, hay suma o resta, ¿no? Algo por ahí, ¿no? Listo. Entonces, mira, decimos derivada de la función respecto de x. Al hacer eso, se multiplica más derivada de la función 2 respecto de y más derivada de la función respecto de z. Ahí ya indirectamente ya se ha hecho la multiplicación. El resultado concreto ya de hacer una divergencia es calcular sus derivadas, en otras palabras, ¿no? Sus derivadas, pero de una función vectorial, ¿no? No es cualquier función, no es f respecto de x, f respecto de y, f respecto de z, no. Es f1 respecto de x, f2 respecto de y f3 respecto de z, ¿no? Ya hacemos ya indirectamente, ya tenemos la fórmula ya, listo. Entonces lo único que tenemos que hacer es tener dos funciones, una función que sea vectorial obviamente, no puedo hacer si es una escala, ¿no? Y directamente hacer la operación, ¿no? Digo, derivada de la función 1 respecto de x. Esto es la función 1. ¿Por qué sé que es la función 1? Porque está multiplicado por y. La función 2 porque está multiplicado por j.
y la función 3 porque está multiplicado por k. Entonces, esta es la función 1. La derivada de la función respecto de x. Ajá, 3 por 2, 6xy cuadrado. 6xy cuadrado. Listo. Más la derivada de la función 2 respecto de y. Aquí está la función 2 respecto de y. Aquí tengo y, se hace 1, entonces tengo 4z. Aquí está 4z. Y más la derivada de la función respecto de z. La función 3. Aquí está la función 3. Esto nada que ver, ya sabemos por qué. Y aquí tengo 2z. 2z, ¿no? Y se convirtió en una función escalar. No hay vectores. Así que es más, lo puedo sumar, ¿no? 6x cuadrado más 4 más 2, 6z. Ya hemos hecho indirectamente, porque ya estaba en nuestra fórmula la multiplicación hecha. Aquí ya hemos multiplicado. ¿Se entiende? Es esto con esto. Entonces, esto con esto, ¿qué me da? Esto multiplicado por esto sería la derivada de la función 1 respecto de x. ¿No? Y es y con y. Y en el producto escalar se elimina, se vuelve 1. ¿No? El producto escalar y por y es 1. ¿No? Porque están en la misma dirección. Entonces hago el otro. Este con este. Derivada de la función respecto de y por f2. Se convierte en derivada de la función 2 respecto de y. Y j con j se eliminan y así sucesivamente. Aquí ya estamos haciendo, mi estimado, la multiplicación. Ya está hecha la multiplicación. ¿No? O sea, es súper fácil por eso, solamente no equivocarse, ¿no? Una divergencia se aplica a una función vectorial. No puede ser un escalar. Si digamos vos tendrías esta función, no puedes sacar una divergencia. Lo que estarías haciendo es un gradiente. No, no puedes. Porque necesitas tener la función 1, la función 2 y la función 3. ¿No ve? En I, en J, en K. No puedes tener eso. ¿No? Ahora vamos a hacer un ejemplo más completo de todos los casos. Y ahí vamos a ver, van a jugar ustedes cuál es, quién con quién, cómo con cómo. ¿Ya? Bien, en el caso del rotor, por ejemplo, miren, vamos a desarrollar conmigo y ya vamos a tener una fórmula. Si ustedes quieren, aplican la fórmula o si quieren, hacer el procedimiento. Yo les había dicho siempre que yo prefiero aprender a hacer el procedimiento que aprenderme una fórmula de memoria, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, mira, sabemos que cerramos esto, eliminamos esta fila y eliminamos esta columna, ¿no ve? Y no nos olvidemos también de que esto es más, esto es menos y esto es más. Eso es siempre por el método del gradiente, ¿no ve? Entonces yo sé que también el producto vectorial como resultado es otro vector, ¿no ve? Así que ya sé que debe ser otro vector. Fíjate que estoy haciendo una función vectorial, ¿no ve? Aquí está una función vectorial. Con el gradiente que es un vector, ¿no? El vector nabla, el famoso nabla, ¿no? Entonces le vamos a poner el i aquí y hacemos el producto cruzado, ¿no ve? Este con este menos este con este. Ahora cuando hago el producto, mira, este con este, es derivada de y respecto de y por f3. ¿Qué es eso? Es derivada de f3 respecto de y. ¿No ve? Menos. Ahora hago este con este, ¿no ve? Y se va a ser derivada de f2 respecto de z. Derivada de f2 respecto de z. ¿No ve? Mira, ya he hecho el producto ahí. ¿Ok? Bien, viene el siguiente. Lo voy a borrar todo esto. Lo voy a borrar esto. Y le voy a agarrar a este. ¿Lo ve? Le voy a agarrar a este. Voy a eliminar la fila y voy a eliminar la columna del centro. Tengo mis 4 elementos externos. ¿No ve? Entonces, en este caso, primeramente hay un menos y hay un j. ¿No? Entonces voy a ver el paréntesis. Ahora digo derivada de f3 respecto de x. Derivada de f3 respecto de x. Menos derivada de f1 respecto de z. Derivada de f1 respecto de z. Listo. ¿No? Y finalmente voy a borrar esto. Y voy a borrar esto.
¿no ve? Y voy a agarrar a este tercer elemento. A este, ¿no? Entonces me quedan estos 4 elementos, ¿no? Y digo, derivada de F2 respecto de X. ¿Pero en dónde? En K, ¿no? Más K. Entonces digo, derivada de F2 respecto de X. Menos, ahora hago este con este, ¿no? Derivada de F1 respecto de Y. Derivada de F1 respecto de Y. Y listo, ¿no? Y ya tenemos el rotacional o el rotor. ¿Qué significa el rotor? Pues la variación de cada una de las componentes, ¿no ve? De cada una de las componentes de cada una de las funciones, F1, F2, F3. Como resultado es un vector que está girando, está rotando, ¿no? Está haciendo rotación. Es lo que conocemos. Aquí tienes el vector F y aquí tienes el otro vector gradiente, ¿no ve? El vector nabla. Por lo tanto, el producto de estos dos, como resultado nos da otro vector, ¿no ve? Esto se supone que está rotando. Así, ¿no? Sentido antihorario. ¿Ok? Como resultado es este vector, ¿no? Su módulo está siempre perpendicular a este plano donde están rotando estos dos vectores, F y el nabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se aplica a problemas donde hay remolinos, ¿no ve? Remolinos, ¿se dan cuenta? Cuando estudian el clima, por ejemplo, se están estudiando constantemente cómo se están moviendo las nubes, ¿no ve? Y luego cómo se van formando huracanes. Hemos visto cuántas veces en televisión, ¿no ve? Allá en el norte, allá en Florida, en México, ¿no? Ahí cómo se están formando esos remolinos, ¿no? Ese es un rotacional, ¿no? Para eso aplica, ¿no? O cuando vemos a nuestras galaxias, ¿no ve? Fíjense que están rotando las galaxias, ¿no? Pues ese es un rotacional. Cuando, qué sé yo, ves circular agua que se está entrando por algún tubo, ¿no ve? Ese es un rotacional, ¿no ve? Entonces se aplica para esos casos un rotacional. Cuando un agujero negro está girando a grandes velocidades, ya está agarrando, absorbiendo a todas las masas que se encuentran alrededor. Ese es un rotacional. No, son casos de rotacionales. ¿Ok? Hagamos un ejemplito sencillito. Voy a borrar esta parte de la pizarra. No se olviden que la divergencia no es nada más que f de x, pero de la 1, f de y de la 2, f de z de la 3, ¿no? Pues yo prefiero poner esta notación que para mí es más fácil que esta otra. Si bien es más como ampulosa, pero es más fácil de poder entender. Calcular el rotor. De una función vectorial. De la siguiente función vectorial. Listo. La función es f de r, que es un vector, es x cubo más y cubo en y más 2x y cuadrado z cubo en j y más x cuadrado y menos xz en k. Listo, ¿no? Ahora hacer un rotor, ¿no?
no nos olvidaremos siempre. Esto es F1, esto es F2, esto es F3. ¿No? F1 minúscula. Listo. Ya está. Entonces, armamos nuestro rotacional, ¿no? Rotacional de F, ¿no? Será 2 líneas verticales. ¿Listo? Y ya sabemos que aquí ponemos el I, J, K. Aquí ponemos derivadas respecto de X, derivadas respecto de Y, derivadas respecto de Z. Aquí ponemos la función F1, X3 más Y3. Aquí ponemos la función F2, 2X, Y cuadrado, Z cubo. Z cubo. Y aquí ponemos la función X3, X cuadrado, Y menos XZ, ¿no? XZ. ¿Listo? XZ, ya no es X por Z. Es XZ. Listo. Y trabajamos, ¿no? Y trabajamos. Entonces vamos a trabajar. No olvidar siempre de que esto es más, menos, más, ¿no ve? Entonces hacemos con rojito. Agarramos la I, eliminamos toda la fila y eliminamos la columna, ¿no? Ahora bien, aquí está la I. Ahora dice, derivada de esta función respecto de Y. Pues hagamos, ¿no? Derivada de esta función respecto de Y, ¿no? Estoy haciendo esto. Entonces, ¿qué tengo aquí? Si es Y, me queda X cuadrado y nada más, ¿no? Es XZ. Ahí está. No, falta. No hemos terminado, ¿no? Solamente la primera parte. Esto. Ahora menos, ¿no? Tenemos que hacer esta otra parte. ¿No ve? Menos. La derivada de esta función respecto de Z. Sería 6xy cuadrado z cuadrado. 6xy cuadrado z cuadrado. ¿No ve? Ahí está. Z cuadrado. Fíjense lo que ha salido, ¿no? Menos J. Aquí voy a continuar, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Borro todas estas vainitas. Borro esto. Y elimino la del centro. Y tengo los extremos, ¿no ve? Entonces, en los extremos, ¿qué digo? Derivada de esta función respecto de X, ¿no? Entonces va a ser 2xy menos z, voy a poner un paréntesis así, menos la derivada de esta función respecto de z, ¿no? No hay, ¿no? No hay. Es x cubo y y cubo, no hay. Así que más bien nos salvamos de este paréntesis, grande. Listo, entonces j multiplicado por esto, nada más, ¿no ve? Más k, la última. Elimino esta y elimino esta, ¿no ve? Listo. Entonces lo que voy a agarrar es esto. Elimino la fila y la columna. Entonces tengo esto. Hago este con este, ¿no? Derivada de esta función respecto de x. Va a ser 2y cuadrado z cubo. 2y cuadrado z cubo.
menos, ahora hago este otro, derivada de esta función respecto de y, 3y cuadrado. 3y cuadrado. Listo el pollo. ¿No? Fíjate que son variaciones de cada una de las componentes, en i, en j y en k, ¿no? De acuerdo a este formato, diríamos, ¿no? Y esto nos está dando la rotacional de esta función. ¿Ok? Y le podemos poner unos números, podemos tener unos números, ¿no? Se supone que es un vector. Es un vector con su componente i, su componente j y su componente k, ¿no? Y para otros números podemos ponerle, y para otros números podemos ponerle, y etcétera, etcétera. Y se supone que tiene que estar generando una especie de trayectoria circular. Ese es el rotacional. Fíjense qué interesante es la matemática, ¿no? O sea, con una simple conceptualización y idealización de lo que es un operador, en este caso un operador vectorial de derivadas, ¿no? El operador nabla, no confundan con el operador delta, ¿no? Podemos generar estos tres tipos y otras aplicaciones sobre la aplicación en la física, ¿no? En la vida real, ¿no? Encuentren ustedes alguna fórmula para que te calcule un rotacional, a ver, una trayectoria curva que esté moviéndose en, ¿no? En la porción, ¿no? No en el tiempo. Fíjate que esto está dando siempre en la porción, ¿no? A no ser de que X, Y y Z dependan del tiempo, ¿no? Entonces te está generando ese tipo de, de casos, ya sea un gradiente, ya sea una divergencia y ya sea un rotacional, ¿no? Las tres básicas, gradiente, divergencia, rotacional. Luego, que sea la derivada direccional ya es para apuntar en una dirección, ¿no ve? Encontrar la dirección, concretamente. Preguntas, compañeros. Ahora, hay varias propiedades de estos operadores diferenciales que son interesantes. En estas propiedades, por ejemplo, se ve lo que es el operador laplaciano, por ejemplo. ¿Ya? Haremos algo rapidito, ¿ya? Propiedades. Propiedades de los operadores diferenciales. De operaciones. Operaciones diferenciales. Obedecen también muchas de ellas a la álgebra vectorial. No te olvides que estamos en el álgebra vectorial, ¿no ve? Por ejemplo, uno. El gradiente, o si quieren una operación así, ¿no ve? No te olvides que es un vector. No es nada más que al gradiente de f más el gradiente de g. Listo, ¿no? Mira, obedece con una propiedad distributiva, ¿no ve? Estás distribuyendo para cada uno de ellos. Dos, por ejemplo, tenemos la divergencia. Así nomás ya lo vamos a escribir rapidito. De f más g, ¿no? En este caso es la divergencia de f. No te olvides que esto me va a dar un escalar. Más la divergencia de g, ¿no? Fíjate que obedece a las propiedades distributivas. Y también, obviamente, el rotacional, ¿no? El rotacional de f más g va a ser, obviamente, al rotacional de f más el rotacional de g, ¿no? Mucho cuidado, esto con esto, ¿no? Rotacional, ¿no? Rotacional.
4. Tenemos, por ejemplo, la divergencia de un producto. F por, así, F por, así lo voy a poner. Vamos al borrador. Espero que no sea grande mi borrador. F por F vectorial. ¿Listo? En este caso, F, la una es escalar, la otra es vectorial. Miren. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos el gradiente de F multiplicado escalarmente, sí, por F vector más el rotacional, perdón, gradiente de F por F, sí, más, más, un pequeño error, más, F sin tocarle por la divergencia de F. ¿No? Miren esta propiedad interesante, ¿no? Puedo hacer lo mismo con un rotacional. Puedo hacer que el rotacional de una f, una función escalar, por una función vectorial. Va a ser un gradiente de f, ¿ya? Y lo voy a multiplicar vectorialmente. Más la función f sin tocar por un rotacional de f. Miren, qué interesante, ¿no? Las 6 no son muchas, ¿ya? No está el borrador. En las 6, por ejemplo, la divergencia de un gradiente, ¿no? Esto, fíjense, es un gradiente al cuadrado. Fíjense, un gradiente al cuadrado. Esta es una propiedad interesante, ¿ya? Se llama laplaciano. Este es un laplaciano. ¿De acuerdo? También tenemos que el rotacional del gradiente es 0. Tenemos la divergencia del rotacional también es 0. Si le sacamos una divergencia rotacional, es 0. También tenemos el rotacional de un rotacional, ¿no? Es el gradiente de la divergencia menos el famoso laplaciano. ¿Ya? Laplaciano de la función f, ¿no? Listo. Miren, fíjense qué interesante esta función. Se utiliza bastante en álgebra vectorial, ¿no? Álgebra de vectores. 10. La divergencia de dos funciones, pero multiplicados. Sí. La divergencia
de dos funciones, pero multiplicados vectorialmente, ¿no? Esto puedo sacar afuera, sacar su divergencia y sacar el rotacional de F menos F, producto escalar, la divergencia, ¿no? Producto escalar primeramente, de el rotacional. ¿De quién? De G, ¿no? Estás distribuyendo también, ¿no? La 11, finalmente, el rotor de dos funciones. El rotor de dos funciones, pero que están multiplicándose vectorialmente, ¿no? En este caso va a ser fíjense, así. G, G minúsculo estamos viendo aquí nosotros. G por gradiente, que es lo mismo, pues en un caso no, o gradiente por F, porque es un escalar, ¿no ve? Multiplicado por la función vectorial. Menos G por la divergencia. Menos, fíjense que tiene varios componentes, F por el gradiente, que vuelvo a repetir es lo mismo, ¿no? Multiplicado por la G y más F multiplicado por la G, ¿no? Esto es lo mismo que colocar así, ¿no? Así, ¿ok? Porque no se olviden que es producto escalar. Cuando es producto escalar de dos vectores, F producto G es lo mismo que G producto F, ¿no ve? O sea que solamente para mantener la forma nomás que estoy poniéndolo así. Y finalmente, una 12. Fíjense que tiene propiedades interesantes. Tenemos el gradiente multiplicado por el producto escalar de dos funciones, ¿no? Entonces será G por el gradiente por F, como esto, más F por el gradiente por G más G vectorialmente, rotor. Un paréntesis grande voy a abrir así, de el rotor de F más. Más a la Madonna, caramba. Más aquí sí te lo voy a poner ya. Más aquí sí. F producto vectorial del rotor de G. Cierro este paréntesis, cierro este paréntesis y cierro este corchete. ¿No ve? Esto es más, ¿ya? Lo que piensen que es A. Eso es más. ¿Ya? F
producto vectorial del rotor de G, cierras este paréntesis y cierras el corchete. ¿No? Ahí está. Fíjense, tiene bastantes propiedades y muchas propiedades son interesantes, ¿no? Sobre todo para hacer álgebra de vectores, pero miren, de operadores, ¿no? Estás ahí involucrando un operador que, si te das cuenta, esto es derivadas, ¿no? Estás operando con derivadas, con funciones vectoriales y también con funciones escalares, ¿no? Estás haciendo todo eso, ¿ok? Estás mezclando y sacando ciertas combinaciones que se aplican bastante en la matemática y por lo tanto en la vida real, ¿no? Y funcionan. ¿Listo? Una de ellas es importante, como se ha dicho esto, el laplaciano de la función, ¿ya? Que no es nada más, miren, que el gradiente de la función, ¿no? Pero luego multiplicado escalarmente, que sería una divergencia, ¿no ve? Una divergencia de todo eso, ¿no? Hacemos combinaciones, mezclas, ¿no? De todo un poco. ¿Qué les parece? Esas serían sus propiedades. Ojo que por si a un caso hay bastante. No se olviden que el cálculo vectorial es básicamente toda una materia, ¿ya? Toda una materia bien completa, ¿no? Que se lleva en un semestre, ¿no? Y nosotros tenemos que mirarlo así rápido porque si no el tiempo nos pisa. Ejemplo. A ver. Bien, a manera de practicar con todo lo que hemos aprendido. A ver. Si una función phi, ¿ya? La phi, lo voy a llamar en vez de f, es igual a x al cuadrado, y z al cuadrado. Fíjense, es una función escalar, ¿no? Y a, fíjense que es una función vectorial. X en z, voy a ponerlo así, coma, menos y cuadrado, coma, y 2x cuadrado y, 2x cuadrado y, listo, ¿no? Así lo voy a colocar. Fíjense que es una función vectorial, ¿no? Donde Y es que la pito. función escalar es x cuadrado y z cuadrado. No, no, no. X. Sí, sí. No, La no. escalar. La última. La escalar. A ver, te La voy a primera. decir. Ah, sí, sí. La primera. X cuadrado y z cuadrado. La primera sí. Es una función escalar. En el otro caso es una función vectorial, ¿no? Xz. Sería menos y cuadrado, el segundo término, y 2x cuadrado y, el tercer término. ¿Listo? Para nosotros esto sería A1, porque es el vector A, ¿no ve? Esto para nosotros sería A1, esto sería A2 y esto sería A3, ¿no ve? Sus componentes A1, A2, A3 de la función A. ¿Listo? Con eso encontrar, inciso A, el gradiente de F, el gradiente de la función, coma, la divergencia de A, puntito, puntito, y el rotor de phi por A. Y aquí no, esto más lo modificaremos. A ver, aquí esto más lo haremos así, para que sea más bonito. La divergencia de phi por A. ¿Qué es esto? ¿Por qué he puesto aquí este paréntesis? A ver, un ratito. Vamos a borrar todo esto. Vamos a poner varios incisos. Sí. A ver, inciso A. Así vamos a escribir. Encontrar, así lo vamos a poner, el gradiente. Inciso B.
la divergencia. Inciso C, el rotacional. Es más. Ya. Inciso C. Inciso D. La divergencia de phi por A. Inciso D. Inciso D. Inciso E. El rotacional de phi por A. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Hagamos todos esos casos. A, B, C, D. Borrador. Borro todo esto. Unos son fáciles, los otros también, y alguno que otro tal vez es algo larguito. Tal vez. Quieto. Ya. Listo. Tal vez es larguito, pero no, más de eso no creo. ¿No ve? Bien. Inciso A. El gradiente. El gradiente se aplica a una función escalar. ¿No ve? O sea que el gradiente para nosotros es el ¿qué? Gradiente de la función phi. ¿No ve? Entonces, ¿cómo se define el gradiente? Una gradiente nos convierte una función escalar en una función vectorial. O sea, derivada en este caso de phi respecto de x en y, ¿no? Más la derivada de phi respecto de y en j y más la derivada de phi respecto de z en k. ¿No ve? Ahí está. Pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Nuestro gradiente de la función será. Estamos trabajando con la función phi. Respecto de x, 2x, y, z cuadrado. ¿No ve? 2x, 2xy, z cuadrado. Será 2xy, z cuadrado. ¿No? En y. Más derivada de la función respecto de y. X cuadrado, z cuadrado. X cuadrado, z cuadrado. J. Más derivada de la función respecto de z. 2x cuadrado y z. 2x cuadrado y z. Listo el pollo. 2x cuadrado y z en k. Ya está. ¿No? Se hizo el primer inciso. ¿Ok? Inciso B. Dice hacer una divergencia. ¿No ve? La divergencia, para nosotros, ¿qué es? Es a un vector. ¿No ve? A un vector. En este caso, el vector A. No le puedo aplicar la divergencia a una función escalar. Por lo tanto, ¿cómo va a ser esto? Tiene su componente A1, A2, A3. Va a ser derivada de A1 respecto de X. ¿No? ¿Cómo es la divergencia? Va a ser más derivada parcial de A2 respecto de Y. ¿No? Y más derivada parcial de A3 respecto de Z. ¿No? En realidad A1, A2, A3 son vectores por ser un caso, ¿no? Vector, vector, vector. Le pondremos si quieren. Pero al derivarse se van a volver escalares, ¿no ve? Y miren, la función va a ser una escalar. Entonces, derivada de A1 respecto de X. Esto es A1. O sea, ¿qué nos queda? Nos queda Z, ¿no? Z, ¿no? Más. Derivada de A2 respecto de Y. Bueno, es menos, 2Y, ¿no?
menos 2y. Menos 2y. Más derivada de A3 respecto de Z. No hay. 0. Por lo tanto, Z menos 2y. Ahí está la divergencia. ¿No ven? La divergencia. Luego nos decimos un rotacional. Inciso C. Hacer un rotor, dice. Un rotor se supone que se aplica ¿a quién? A una función vectorial. ¿No? Hagamos. Y J, K. Primeramente el rotor, ¿no? El operador nabla. Derivada respecto de X. Derivada respecto de Y. Y derivada respecto de Z. Segundamente el vector A. Xz menos Y cuadrado. Y 2X cuadrado Y. Listo. Laburen. Encuentren el rotor. A manera de practicar. Volumen, por favor. Nos apuraremos. Derivada de esta función respecto de Y, ¿no? Estamos haciendo esto. Entonces nos queda 2x cuadrado. Menos esta 8. Con este menos va a ser más. Derivada de esta función respecto de Z. No hay, 0. Menos J, ya saben por qué, ¿no? Elimino esta, la fila del centro y hago la J, ¿no? Tengo los extremos, ¿no? Derivada de esta función respecto de X. 4xy. Menos derivada de esta función respecto de Z. X. Más K. Eliminó. Elimino.
Agarro esta y elimino esta, ¿no? Tengo esta. Este es xz, ¿no? Esto nada que ver. Aquí hay un puntito que nos puede confundir. Estito, chao, ¿no? Listo, ¿qué tenemos? Derivada de esta función respecto de x, no hay, 0. Menos, derivada de esta función respecto de y, no hay, 0. Listo. Conclusión, 2x cubo en y. Si quiero no puedo mantener esto así, menos ahí, 4xy menos x, ¿no? Aquí no puede ser nada. 4xy menos x en ¿Y j. por qué 2x cubo? 2x cuadrado, perdón, 2x cuadrado. Listo. 2x cuadrado, tienes razón. Y más 0k, ¿no? Más 0k. Listo. Ahí está. ¿No? Bien, seguiremos. Inciso D. Inciso D. Dice divergencia de phi por A, ¿no? Bueno, primeramente haremos el producto phi por A, ¿no ve? Phi por A, ¿no? Phi es la función x cuadrado y z cuadrado. X cuadrado y z cuadrado. ¿Qué se está multiplicando por A? Normal. No es producto ni nada. Aquí adentro, ¿no? O sea, es x, z. Le puedo poner, si quieren, para diferenciarlo, ¿no? Así. X, z, coma, menos y cuadrado, coma, y 2x cuadrado y. Listo, ¿no ves? ¿El resultado de esto qué es? Bueno, multiplico toda esta ecuación a cada uno de estos términos, ¿no ves? Toda esta función a cada uno de estos términos. Así que tendría x al cubo y z cubo. X al cubo y z cubo, coma. Aquí que tendría menos por delante, x cuadrado y cubo z cuadrado. X cuadrado y cubo z cuadrado, coma. Y aquí que tendría 2x cuarta y segunda z cuadrado. 2x cuarta y segunda z cuadrado, ¿no? Listo. Si me equivoco, me corrijo. Ya está, ¿no ve? Y ahora le saco la divergencia, ¿no ve? Fíjense que es un vector, así que por lo tanto puedo aplicar la divergencia, ¿no ve? Entonces la divergencia de esta función, ¿cómo sería? En la divergencia de esta función, ¿no ve? Será obviamente, se supone que esto será A1, digamos, ¿no? O sea, el producto de esto, ¿no? Le llamaremos B, digamos. Es un vector, ¿no ve? Entonces se supone que esto va a ser B1, esto va a ser B2 y esto va a ser B3. Entonces va a ser derivada de B1 respecto de X, ¿no? Más derivada de B2 respecto de Y más derivada de B3 respecto de Z, ¿no? Así va a ser la cosa. Listo, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos da? Derivada de B1 respecto de X. Derivemos. 3x cuadrado y z cubo. 3x cuadrado y z cubo, ¿no? Más, ahora B2 respecto de y, 3x cuadrado y cuadrado z cuadrado. 3x cuadrado y cuadrado z cuadrado. Y más respecto de z. B3 respecto de z. Va a ser 4x cuarta y cuarta z. Y segunda. 4x cuarta y segunda z. Y listo el pollo, ¿no? Así sería la cosa. Y finalmente podemos hacer un rotacional de esta función, ¿no ves? Aquí nos dice rotacional de phi por A, ¿no? O sea, hacer un rotacional
No, así no le pondremos. Bueno, le pondremos. ¿Cuál es el problema? Decir por A. Es lo mismo para nosotros decir rotacional. Es lo mismo para nosotros decir rotacional de B, ¿no ve? De B. Entonces aquí armamos el determinante, ¿no? Y JK. Derivadas respecto de X, derivadas respecto de Y y derivadas respecto de Z. Este valor, ¿no? X cubo Y, Z cubo, ¿no? X cubo, Y, Z cubo. La otra, X cuadrado, Y cubo, Z cuadrado. Aquí lo voy a poner X cuadrado, Y cubo, Z cuadrado. Y aquí lo voy a poner la otra. 2x cuarta. Esto más de una vez lo voy a borrar. K derivada respecto de Z, ¿no ve? 2x cuarta, Y cuadrado, Z cuadrado. Listo, ahí está. ¿No? Y a trabajar se ha dicho. Ya está. Bien, entonces esto será, agarramos, voy a hacer siempre con su color, agarramos la I, eliminamos la fila y eliminamos la columna, ¿no? Y hacemos este con este menos este con este, ¿no? Derivada de esta función respecto de Y, 4x cuarta y z cuadrado. 4x cuarta y z cuadrado en I. Bueno, adelante o atrás. Le pondré por delante para que esté. Además nos falta también, ¿no ve? Listo, ¿no ve? Ya, 4x cuarta y z cuadrado menos esta otra. Derivada de esta función respecto de z. 2x cuadrado y cubo z. 2x cuadrado y cubo z. Menos j, ¿no? Agarramos j. Elimino, no, eso no. Esto lo único voy a eliminar. Y esto más voy a eliminar, ¿no? O sea, y dibujo, ¿no? Esto, la del centro se elimina y agarro j, ¿no ve? Entonces hago los extremos. Entonces, ¿qué tengo? Derivada respecto de x de esta función. 8x y cuadrado z cuadrado. 8x y cuadrado z cuadrado. Menos derivada respecto de z de esta función. 2x cuadrado y cubo z. 2x cuadrado y cubo z. ¿No? Y finalmente más k. Voy a borrar esto. Voy a borrar. Si hay algún error, me dicen. Tengo una consulta. ¿Qué? Dale. Estoy terminar de hacer esto. Derivada de esta función. Sobre lo que estamos haciendo ahorita. Ya, dale. En el término, en la coordenada I, no debería ser más 2x cuadrado y cubo z, porque es negativo, ¿no? Ah, f de j es negativo. Sí, esto dice vos, ¿no ves? Ahí mismo. Esto dice vos. Ajá, eso es negativo. ¿No es menos por menos más? Al derivar dice vos, ¿no ves? Claro, porque es la derivada de... A ver, Derivada de y. claro, es la derivada Ya, tienes razón. O sea, de aquí Cameron. nos hemos comido una negativo, ¿no ves?
Ahí está un negativo. ¿Lo Ahí ves? mismo. Sí, entonces, Sí, sí. sería esto por esto menos esto por esto. Entonces, menos con menos va a ser más. ¿No? Ya, bien, bien, bien. Muy bien. Nada más, ¿no ves? Es el único error que estamos encontrando por el momento. Sí. Ahora va a haber eso mismo, va a entrar aquí, mira. Esto por esto vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer esto por esto, menos esto por esto. Derivada de respecto de x de toda esta función va a ser menos 2x y cubo z cuadrado. Menos 2x y cubo z cuadrado. Menos derivada respecto de y de esta función, x cubo, z cubo. X cubo, z cubo. ¿No? Y bueno, si quieren lo cambiamos el signo, como queramos, pero como pueden ver, ahí tenemos nuestro vector, ¿no? Esto sería, fíjense que es largo, ¿no? 4x cuarta y z cuadrado más 2x cuadrado y cubo z en y menos, yo lo mantengo siempre eso, 8xy cuadrado z cubo menos 2x cuadrado y cubo z en j, ¿no? Y más menos 2x y cubo z cubo menos x cubo z cubo en ta. Y listo, ¿no? Ahí está, compañeros. Y así sucesivamente, ¿no? Pueden haber dos funciones cualesquiera, o no sé, ¿no? La clave es saber que la divergencia, el rotacional, trabajan sobre vectores y el gradiente trabaja sobre una función escalar, ¿no? Y luego, ustedes ya saben todo esto, ¿no? Ya saben sacar un producto escalar, saben sacar un producto vectorial. Solamente que ahora lo hemos aplicado a un operador nabla en el cual nos da las variaciones, generalmente espaciales, ¿no? Variaciones espaciales, x y z, ¿no? Para obtener una divergencia, un gradiente y un rotacional. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Preguntas? Inge, ¿podría explicar de nuevo las aplicaciones del rotacional? ¿Qué quieres saber? ¿Cómo funciona la operación matemática o las aplicaciones? No, las aplicaciones. Claro, generalmente, mira, como es un rotor, algo que está rotando, ¿no ve? Es algo que genera una turbulencia. Es así, ¿no ve? Una turbulencia. Cuando vos estás haciendo con tu cucharelita tu tecito en tu vasito, ¿no ve? Haces girar, ¿no ve? Y generas una especie de tubo, de embudo, ¿no ve? Ese es un rotacional, ¿no? Si conocemos la función vectorial, cómo está funcionando, nosotros podemos saber exactamente qué es lo que está pasando en cada instante, en cada punto, ¿no? Cuando tu agua por tu, qué sé yo, lavamanos, ¿no? Se está entrando, genera una trayectoria así, ¿no ve? Tipo embudo, ¿no? Que se está entrando. Ese es un rotacional. Un huracán, ¿no ve? Un huracán o un huracán, ¿no ve? ¿No ve? Ese es un rotacional, ¿no? Entonces, eh, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, como te he dicho, desde calcular eso, esto se utiliza bastante en fluidos, ¿no? En fluidos, eh, cuando estás haciendo, digamos, estás modelando, digamos, la ala de un avión, ¿no? Y ves cómo a la salida de la ala se va a generar el aire, ¿no? El aire. Y entonces se puede generar en estas turbulencias, ¿no? Que se llaman estelas, técnicamente la palabra para ellos, ¿no? Y estas estelas te pueden generar inestabilidad en el avión, ¿no? Eh, eh, Se aplica, como te digo, en el movimiento de nuestro sistema solar, ¿no? Nuestro sistema, nuestra galaxia, ¿no? Fíjate, es una cosa que está girando, ¿no? Es un rotacional. Todo aquello que está haciendo trayectorias circulares es un rotacional, ¿no?
Y si nosotros conocemos la función de esa trayectoria, podemos nosotros saber en cada punto cómo está pasando. ¿Ves? Interesante, pero eso dependiendo del área en que van a llevar, ¿no? Hay un problema inclusive difícil de resolver que está abierto hasta ahora, es decir, que nadie lo ha resuelto. Son las famosas ecuaciones de Navier-Stokes, no sé si han oído hablar, ¿no? Y que inclusive hay un premio económico que aquel que lo resuelva se gana el premio. Pero no es fácil, porque si te das cuenta, más allá de un simple dibujito, en la vida real son fenómenos no lineales, ¿no? Cuando tú estás calculando la temperatura y viene una lluvia, viene un huracán, ¿no? Eso no es pues lineal, ¿no ve? No sabes cómo va a funcionar, no sabes qué es lo que va a pasar internamente o instantáneamente, ¿no? Punto a punto, ¿no? Claro, de una manera más macroscópica, desde el satélite ves y dices, bueno, este huracán parece que está apuntando en esa dirección, pues se va a ir, parece que por ahí, ¿no? Entonces dice, dirección coordenada noreste, ¿no? Pero eso no es tan exacto, pues, ¿no? Porque, al menos con el tiempo, ¿no? Porque por ahí viene un viento y cambia de dirección y se va al otro lado, ¿no? O sea, son problemas complejos cuando hablas de ecuaciones no lineales. Cuando digo Dije, ¿cómo ecuaciones dijo no, que se llama el problema? Disculpe. Navier-Stokes. Navier-Stokes. Ya, gracias, Inge. Navier-Stokes, así si no me equivoco. ¿No? Navier-Stokes. Es un problema abierto que no tiene solución hasta el momento. Y con nuestra tecnología de nuestras computadoritas normales no se puede resolver, ¿no? Tal vez ya con la inteligencia artificial que está entrando, las computadoras lo resuelvan, ¿no? Y den una solución total. Pero por el momento, nadie. Nadie. Pero son cosas que se aplican, fíjense. Y ojo, que esto ni siquiera es tan complejo, ¿no? Obviamente dependerá de la función con la que estás trabajando, ¿no? Nosotros obviamente para aprender, como es algo académico, para que se entienda, ponemos ejemplos simples, sencillos, ¿no? Una ecuación, miren, algebraica, ¿no? Y poder derivar, practicar, aprender, ¿no? Y ya. Pero luego ya en la vida real esos términos pueden ser mucho más complejos, ¿no? Bueno, mis estimados, el examen hasta aquí, ¿ya? No creo que pasen de unas 5 preguntas. Sí, no creo, ¿no? Puede haber una